Bienvenidos a Conectados, yo soy Mariana. Yo soy Eric. Y este es nuestro primer podcast después de un año de estar tratando de que suceda. Sí. Sí, high five. Por fin, Finalmente listos. lo logramos. Hemos estado trabajando en armar todo esto y gracias a Dios que se pudo hacer. Exacto. Y se estarán preguntando por qué el título de este primer podcast, que es Dios usa Instagram. Question mark. Sí. ¿Por qué será el título? Tiene mucho que ver con nuestra historia, cómo nos conocimos, todas las cosas Claro. que Dios hizo, cómo nos preparó antes de conocernos. Súper importante. De hecho, nosotros queremos, este podcast en sí, se llama Conectados porque nuestra misión, y literalmente es algo que Dios puso en nuestro corazón, es que estemos todos conectados a Jesús y, por supuesto, conectados entre nosotros, porque la palabra, o sea, el escuchar lo que Dios hace en otra persona, el testimonio, el hablar realmente de las maravillas de Dios y los procesos, y obviamente que las victorias, eso trae fe en la persona. Sí, y ese es básicamente nuestro motivo, de tratar de volver a través de nuestro testimonio, tratar de volver a revivir esos sueños, esas promesas que Dios había hecho para tu vida y que por X razón tengas esa idea de que ya no se van a cumplir más y todo eso, y decirte que no. Cuando Dios habla a tu vida y promete algo, Él lo cumple. Exactamente. Entonces, esa es la razón por la que hacemos este podcast. Uh-huh. Y más o menos queremos contarte un poquito por encima, porque tampoco podemos estar con mucho detalle, porque son muchas cosas las que vivimos. Sí. Comenzando en el 2019. Partiendo de ese año, porque ese año fue clave personalmente en mi vida, yo, nací en Uruguay y me vine a Florida, Miami, cuando era muy jovencita, muy chica. Entonces viví como 20 años en Miami y bueno, después nos mudamos para acá. El tema fue que en el 2019 yo estaba trabajando tranquila, estaba muy enfocada, había logrado enfocarme en las cosas de Dios, enfocarme en mi negocio, porque Dios me dio un negocio súper próspero, del cual yo estaba disfrutando mucho. Estaba en una temporada de mi vida, wow, muy, muy linda. Entonces, pero siempre sentía ese vacío de, wow, estoy orando por mi esposo y, o sea, no sé qué onda, o sea, no está pasando nada. Y de repente venía Dios y me decía, me daba una palabra de aliento y otra vez volvía yo a retomar la fe y volvía a levantarme y wow, y me tranquilizaba y me metía bien, mucho más profundo con Dios. Pero había momentos donde realmente estaba flaqueando, donde me sentía sola, me sentía, obviamente, quiero tocar este tema porque sé que muchas personas en realidad siempre ataca como que mucho más a la mujer, no sé por qué. El tema, bueno, sí sé por qué. Por el tema de ser mamá, de casarte, comenzás a hacer cuentas y decís, wow, se me va el tren. O de repente, no sé, las personas, te empiezan a meter como, ¿y para cuándo el novio? ¿Para cuándo el esposo? Esa presión de la gente que te rodea. Total. Y no solamente eso, sino las redes sociales y un montón de cosas que nos rodean hoy en día y realmente abruman a la mente, a la persona. Sí. Y el otro día el Señor, yo estaba orando y digo, wow. Y me enseñó muchas mujeres que estaban pasando por las cosas que yo pasé. Y me mostraba las noches, muchas mujeres en las noches, en las madrugadas, al no poder dormir, por comenzar a hacer cuentas en tu mente y decir, wow, ¿cuándo será que voy a conocer a mi esposo? Entonces, si conozco a mi esposo en este tiempo, va a faltar tanto tiempo y entonces para este tiempo tengo a mi hijo, pero entonces se me pasa. Y entonces todo ese tipo de cosas, ¿ok? Que el enemigo lo utiliza obviamente
para hacernos daño, para quitarnos la fe, para bajarnos la esperanza. En realidad quiero que hoy, si estás escuchando y estás pasando por esto, que prestes atención en este testimonio, en esta historia, porque tiene mucho de Dios, ¿ok? Entonces, volvamos al 2019. Yo estaba trabajando en súper bien. Y Miami. Miami girl, oh my gosh. I love Miami. Bueno, entonces, estaba trabajando y todo. Y me acuerdo que octubre, ¿verdad? Sí. Fue en octubre, 15 de octubre. Y le voy a poner acá para que vean la alarma, todo lo que Dios me dijo que hiciera, yo lo hice. Bueno, esa noche eran como las 11:30 de la noche y yo estaba estacionándome mi auto para entrar a mi casa en Miami. Venía, de hecho, de haber jugado bowling con un grupo de amigos de la iglesia y la pasé súper bien y todo, pero cuando volví a mi casa y se hacía de noche, era cuando más sentía la necesidad de decir, ¿sabes qué? ¿Cuándo será que voy a conocer a mi esposo? ¿Cuándo será que Dios me va a bendecir con mi familia? ¿En qué momento? Y se sentía tan lejos, se sentía como que eso nunca iba a suceder. Pero en ese instante, el Señor, yo estaba estacionando mi auto y solamente tuve un pensamiento de desánimo. Y dije, de verdad que ¿en qué momento, no? Y en eso el Señor me dice, Mariana, dame un año. Entonces yo le digo, ¿cómo te voy a dar un año, Señor? ¿Para qué? Imagínense el tipo de conversaciones que yo tenía con el Señor en ese momento. Y me dice, dame un año. Y yo le digo, yo no te puedo dar un año, te doy 6 meses. Es como que he esperado y todavía me pones otro año ahí. Claro, era como que, ¿por qué no me pones 3 meses? O sea, todo este tiempo que he esperado por mi esposo, que he creído en altas y bajas, en la súper imperfección, fallándole absolutamente, para no decir todos los días, casi, ¿ok? Porque yo intentaba hacer lo mejor para Dios, pero era tan fuerte el proceso de creer por mi esposo, porque había momentos donde yo sentía que mi esposo lo tenía acá cuando oraba, pero habían momentos donde de repente yo me iba a orar a la playa en la mañana o lo que fuera y sentía esa soledad y decía, lo siento tan lejos. Siento tan lejos el momento en que conozca a mi esposo que, la verdad no sé cuándo va a suceder. Pero el Señor siempre tiene una palabra de aliento, una palabra para cuando sientes que te estás descarrilando en el sentido que tu mente va a lo contrario de lo que estás creyendo, el Señor viene y te dice tal cosa o te llama la atención y te dice, por aquí es. Vuelve a encarrilarte. Qué loco que llegas al momento donde empezabas a pensar, Dios se olvidó de lo que me había prometido. Total. Dios se olvidó de lo que me habló. Total. Y entonces, en esa noche, me dice, dame un año. Le digo, te doy 6 meses, Señor. Porque te voy a fallar. Si yo te doy un año, te voy a fallar muchas veces, Señor. Porque sé, yo te amo con todo mi corazón, pero soy tan imperfecta, Señor, que, sé que te voy a fallar. Y mi corazón y mi anhelo era hacer su voluntad en su totalidad, pero sabía que un año eran, 365 días, too much. Y el Señor me dice, solo dame ese año. Y en el momento lo vi como algo súper largo, un desierto. Sabía que iba a sentirme muchas veces en altas y bajas, pero en ese momento le digo que está bien, te voy a dar un año y voy a poner la alarma en este momento en mi celular para el 15 de octubre del 2020. En ese momento
va a cumplirse el año, en ese momento tú me lo tienes que dar, conceder. Qué chistoso que vos veniste a ponerlo en el teléfono a decir como a ver si es cierto, ¿no? Exacto, sí. A ver si pasa. Sí, exacto. Yo obviamente estaba teniendo este tipo de conversación con Dios, pero nunca caí en lo que estaba haciendo, básicamente. Y en esto quiero enfatizar. Qué loco todo, porque miren, la palabra de Dios en Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Wow. Acá dice, mantengámonos firmes. Yo en el momento le dije, Señor, yo te voy a fallar, ¿no? Y dice, sin dudar. Es, mantengámonos firmes, sin dudar. Las dos cosas más duras de hacer. Total. Porque, a ver, si va todo de la mano, si yo en ese momento le hubiese dicho al Señor, mira, te doy el año, me mantengo firme y yo estoy firme porque no estoy dudando. Entonces, como yo dudé, no me mantuve firme. Esa es la clave. Para mantenernos firmes, no hay que dudar. Claro. Entonces, exacto, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Dios no es hombre para mentir. Dios, cuando dice una palabra, Él la cumple, literalmente. Y bueno, sucedió que ese año 2019, para mí personalmente, ha sido como muy profético, en realidad. Porque ese año Dios me llevó, estamos hablando de que eso fue en octubre. En diciembre, el 31 de diciembre, yo tomé la decisión en ese año de 2019, pasando al 2020, el Señor me dijo que quería pasar solamente conmigo, que yo me alejara de todo el mundo, inclusive de mi familia, en ese día específico, para hacer un acto profético, para pasar en su presencia literalmente, ¿ok? Wow. Sí. Desde el 2019 al 2020 porque me estaba preparando para algo. Y yo en ese momento ni lo sabía, pero yo estaba deleitada de pasar el 31 de diciembre con él. Wow. Y el Espíritu Santo, yo dije, ok, me vestí, preparé mi cena, todo. Mi mamá, me acuerdo que se fue a la casa de mi hermana, no entendían nada, se pensaban que yo estaba ofendida o lo que fuera. En ese momento no lo supieron entender, pero obviamente Dios tenía un propósito. Me quedé en mi casa, puse todo bonito, prendí unas velas así que a mí me gusta con eso lo rico y bueno, todo preparé, lucecitas así como de fin de año y eso, y preparé todo como para tener mi espacio con el Espíritu Santo. Y me acuerdo que esa noche agarré una cartulina, un papel grande, y el Espíritu Santo me llevó a hacer ciertas cosas, como por ejemplo, me acuerdo que dibujé 2 corazones, me dijo, dibuja 2 corazones. En un corazón pon todas las cosas que te voy a decir que tienes que cambiar, ¿verdad? Entonces empecé a poner desconfianza, celo, envidia, cosas que de repente hay en el corazón de un ser humano. Y obviamente cosas personales en mi corazón. Y después en el otro corazón, cuando ya pasó un buen rato, el Espíritu Santo revelándome esas áreas que yo no estaba viendo, pero el Espíritu Santo sí. Cuando ya pasó eso, pasé al siguiente corazón a escribir las cosas que el Espíritu Santo quería que yo pusiera en mi corazón, que él iba a poner, iba a renovar en mí cuando yo reconociera que tenía que cambiar todo ese tipo de cosas. Y bueno, así fue. Hasta dancé, fue muy lindo. Y algo que, wow, fue muy profético fue que el 31 a las 12 de la noche me hizo poner, me acuerdo, en el balcón como un hilo y me escribió, me hizo escribir 2019 y del otro lado del hilo, de la tira, de la línea que me hizo escribir en el piso, 2020. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas del corazón que me hizo escribir
feas que tenía, las puse en el 2020, en el 2019. Y en el 2020, las cosas del corazón nuevo. Y en ese momento, cuando el Señor me dice, en el instante que se cumpla un segundo del 11:59 a las 12, tenés que proféticamente entrar el nuevo año profetizando lo que hay en tu corazón. Me acuerdo que después de profetizar todo eso, yo, obviamente, el deseo de mi corazón era conocer a mi esposo. Entonces yo empecé a hablarle al Señor sobre mi esposo. Y bueno, en ese 2020, pasaron muchas cosas. pasaron Pero muchas antes, cosas. voy a contar mi parte, de mi Sí, lado. sí, exacto. Bueno, sí, bueno, me casé con una mujer muy, que se mueve mucho en lo profético. La verdad que he aprendido mucho de vos y es impresionante. Yo en el 2019, Sí. recuerdo que era cuando estaba muy activo sirviendo en la iglesia pero de repente como que la segunda mitad del año fue como empecé a sentirme como solo, como ya no pertenecía, ya estaba ahí. Sí, como que ya era invisible. Y empecé a preguntar a Dios, dije, ¿qué tenés para mi vida, no? Porque ya a mi edad ya estoy bastante grande. Y le decía, ¿cuándo me vas a permitir conocer a mi esposa? Y como dice Mariana, sí, hay muchas veces donde uno desespera y eso es algo que todos tienen que saber, que es normal que pasa, ¿no? Y Sí, es muy totalmente. común. Es muy común en la gente que aún no tiene su esposo ni su esposa. Y yo le preguntaba, ¿no? Pero yo a Mariana la seguía desde antes de eso, como 2, 3 años. Perdón, algo que quería agregar Va. de lo que estás diciendo es que muchas de las personas que a mí me pasaba que me lo decían era, ok, te sientes sola, te sientes mal o quieres a tu esposo ya o lo que fuera, ora. Me decían, ora. Y, y eso no es, ¿sabes qué? Aprendí que no se le dice a una persona ora. Primero que nada, vos tenés que orar con esa persona. O sea, que una persona venga y te diga ora, sin saber si tenés una vida de oración, Sí. ¿no? Eso no está cool. Entonces, yo creo que también en esa parte queremos incentivarte. Es como cuando ves a alguien enfermo, puede ser de gravedad, ¿no? Y le dices, anda ahora para que Dios te cure. ¿Y por qué no le ayudas a orar? Exacto, O sea, levantarle los brazos para que exacto. capaz que la persona no tiene más fuerza, ha estado, no sé, desesperado y uno Sí, va y como que le avienta otra piedra más. total. Y es como así, ¿no? Sí, Y sí entiendo lo que hice porque sí, me pasaba también. total. Entonces, sí, en ese 2019, al final del año fue como muy, de cierta forma, como que me fui quedando solo. En el 2020, Dios me llevó a cambiar como de aires, a cambiar de lugar donde estaba. Perdí todos mis amigos, me llevó a solas, ¿no? Eh, Fue un momento de muchas preguntas, sin respuestas, pero después fui viendo la respuesta, ¿no? Pero un versículo en el que yo me agarraba mucho era Jeremías 29:11, que dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien, y voy a darles un futuro lleno de bienestar. Amén. Yo a Mariana la había empezado a seguir, más bien me apareciste en el Instagram, como en el 2018 por ahí, justo en el Mundial, cuando estaba Ah, cierto, cuando me estaba sacando fotos poniéndome con con la camiseta, ¿no? camiseta de Uruguay. Con el mate y todo, ¿no? Sí, súper Y yo dije, pa, es de Uruguay. yoruba. No, me apareciste y dije, qué linda. Entonces Ah, te empecé a seguir, miraba tus fotos y una locura porque el Señor me permitió conocerte a la distancia a través de tus fotos. qué loco. Y cuando te vine a conocer, todo lo que miré en tus fotos y sentí a través de las fotos era quien eras.
Total, es que eso solamente Dios lo puede hacer. Sí, Literal. y múltiples veces, varias veces, intenté hablarle y todo, y obviamente no pasaba nada. Y hasta te quité como 2, 3 veces Instagram y te volví a añadir, pero me seguía apareciendo, ¿no? Yo ni enterada, ¿eh? No, o sea, no existía en este mundo para ella. Pero sí, eso fue 2019, fue como empezó muy activo y, y fue como que, oh, qué padre, ¿no? Este año y todo, y después como en agosto, pasando agosto, fue como que, se está volviendo inclusive medio triste la cosa, ¿no? Y 2020 empezó la pandemia que lo hizo aún peor porque fue como que todo el mundo empezó a estar solo y todo. Sí, Pero sentí después de que pasó todo, pude ver que Dios me llevó a solas, a tratar conmigo, con mi corazón. Me sacó de la música completamente igual. eh, pero lo loco que fue porque me estaba preparando para conocerte. totalmente. Y nosotros en realidad ni enterados, porque de Sí, repente él me seguía, pero, o sea, yo estaba con que quería conocer a mi esposo, orando por mi esposo, pero a la misma vez estaba súper cerrada. Porque sí. ya como que estaba acostumbrada a que se presentaban personas que parecían que era el hombre de parte de Dios o el hombre indicado y terminaban siendo pura copia. O sea, literal, copias, puras Wow. copias. Ujú, sí. No, y la cosa que yo sabía eso, ¿no? Cuando le mandaba mensajes y yo sabía y sentía, ¿no? Que ella no, o sea, yo no quería ser uno más, ¿no? De todos los chavos que le estaban mandando mensajes, tratando de hablar con ella y todo, yo no quería ser uno más, quería ser diferente, entonces por eso yo a veces mejor ni le escribía. Mm. Entonces tenía unas ganas así de escribirle y después decía, no, ¿sabes qué? No, porque va a pensar que soy tal, tal, tal. Y bueno, pero hay cosas que solo Dios Sí, las hace. totalmente. Y nuestra relación ha sido muy sobrenatural. Literalmente Dios de repente estaba muy callado y Mm, de repente, o sea, empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y pa, y fue muy loco, ¿no? sí. Muy loco. Entonces, yo en el 2019 hice lo del 31 de diciembre y bueno, pasaron otro tipo de cosas, sueños, esto y lo otro. Sí. Algo muy importante quería decir acá es que yo en ese tiempo, antes de comenzar ni siquiera a voltear a ver a Eric, yo tuve alrededor de, no me acuerdo la fecha, pero creo que era como, no sé, marzo, ponele marzo del Mm, 2020, ¿no? sí. Tuve un sueño que yo estaba entrando en una casa y esa casa tenía una persona que era como santero. Y me decía, Pa. pasa por aquí, que tú quieres a un esposo. Y yo le decía, sí, quiero un esposo, imagínense. Y él me decía, ok, pasa por aquí. Y el tipo iba como volando. O sea, sus pies no tocaban el piso. Era muy demoníaco todo. Wow. Como comenzó era muy demoníaco. Pero, muy loco esto, me lleva como a un altar en el fondo de la casa y a punto yo de estar, imagínense, a punto de yo poder o sea, que estar como acudiendo a ese altar al lado de la persona que me estaba llevando. Mm, En eso que me paro enfrente del altar, siento una voz fuerte y me dice, Mariana, vete de aquí, wow. fuerte. Y sentí como un estruendo, como un temor, pero no un temor de miedo, un temor de autoridad, de como cuando alguien te quita un velo y decís, ¿qué estoy haciendo? Ok, ese era Dios. Y en eso me empiezo a ir, ¿no? Empiezo a correr hacia la puerta y el tipo
el santero me corre, me dice, no querías tu esposo, no querías tu esposo. Entonces yo corrí hacia la puerta y antes de llegar a la puerta veo 4 víboras negras en el piso, así en línea, 1, 2, 3, 4. Y el Señor me dice, estas 4 víboras son tus 4 generaciones. Es tu bisabuela, tu abuela, tu madre y vos. Wow. Sí. Y entonces le digo, ¿y qué significa esto? Y me dice, son las 4 generaciones que han sido atacadas para divorciarse y para jamás casarse. Entonces le digo, That's heavy. me dice, tenés que romper ahora con esto. Y entonces le digo, pero Señor, estas víboras están muertas ya, porque estaban muertas. Me dice, sí, yo las maté por ti, pero yo necesito que tú pises la cabeza de cada una de ellas. Y entonces lo hice y el Señor me dijo, tienes que pisar la cabeza de cada una de ellas, aunque yo hice la mayor parte, tú tienes que dar el último toque porque Dios hace todo por nosotros. Wow. Pero en nosotros también tiene que haber ese querer y esa acción para, ¿me entiendes? Obviamente, para poner el sello de lo que Dios estaba haciendo, porque necesitamos nosotros también trabajar un team con Dios. No es ni hacerlo todos nosotros solos, ni esperar que Dios haga todo solo. Nosotros, el Señor pide que nosotros tengamos fe. Y eso nosotros lo tenemos que hacer, literal. Sí. Entonces, en eso yo piso la cabeza de las 4 víboras y el Señor me dice, tíralas hacia afuera, y las tiré. Y me despierto y ahí me había dado cuenta que el Señor rompió maldiciones generacionales que tuvieron por 4 generaciones y ya iba por mí. Wow. ¿Ok? Y en eso todo pasó en el 2019, 2 meses antes de conocer a Eric. Entonces, ese año hubo mucho sueño, mucha profecía, mucho movimiento sobrenatural, ¿no? De cómo Dios nos hablaba por separado. Sí. Hasta que ¿cuándo fue que tuve? En junio. Como en junio. En junio, 2 meses antes de conocerlo, de saber de él, tuve un sueño y mi cumpleaños es en agosto. Entonces, en junio, tuve un sueño, creo que era junio 15, junio 12, no me acuerdo, 17, no me acuerdo exactamente cuándo, pero tuve un sueño donde estaba en un apartamento y tocan la puerta de mi casa. Y cuando tocan la puerta de mi casa, yo voy y abro y es un delivery guy, una persona que trae deliveries. Y tiene un oso gigante de mi tamaño, o sea, sí, alto, ¿no? Y digo, wow, qué lindo. Y me acuerdo que en ese día era mi cumpleaños. O sea, en el sueño era mi cumpleaños porque habían 2 amigas mías sentadas en el sillón de la casa donde estábamos. Y el hombre entra con el oso y trae también como una planta. Una planta que tenía como un pimpollo a punto de dar flor. Y pasa a la casa y se abre la flor, pero era una planta, no era una flor. Y me dice, bueno, esta carta es para ti. Y entonces había un mensaje de alguien que me decía como que me extrañaba. Entonces, en ese momento, yo dije, wow. O sea, en el sueño como que yo sabía quién era, que estaba lejos. Pero cuando me desperté dije, qué raro, ¿no? Qué raro, qué loco. Y bueno. Wow. Sí, así que... Y entonces, bueno, eso fue junio, ¿no? Sí, eso fue en junio. Pasamos a agosto 2020. ¿Qué pasó en agosto? Agosto 5. Me acuerdo exactamente porque, claro, imagínate, son fechas de cumpleaños de mi suegra. Agosto 5 del 2020, pasaron 2 meses de ese sueño. Y yo estaba tranquilamente en mi estudio trabajando. Yo ponía pestañas y hacía cejas y trabajaba full, la verdad. Yo estaba súper, súper metida y me encantaba. Me acuerdo que la clienta, obviamente, una persona cuando pone pestañas, la clienta se acuesta
completamente recta y uno está en la cabeza de la clienta sentada atrás para obviamente poner las pestañas. Y yo siempre ponía música y como que siempre mi mente como que se iba, imaginaba cosas, hablaba con Dios y etcétera, millones de cosas. Y en eso... Y porque también se quedaban dormidas, ¿no? Claro, las clientes se quedaban dormidas. Y 2x3 pegaban un salto y yo con la pinza súper filo, que yo, oh my goodness. El sueño ese de que te caes. Sí. Les pasaba que saltaban y yo decía, oh my God, le voy a arrancar un ojo. Imagínate, tengo que estar hablando para recuperar el ojo. Bueno, entonces resulta que estoy así, no sé qué, sentada. Yo siempre ponía mi celular como al lado, ¿no? Porque siempre las clientas, yo no tenía secretaria, o sea, yo era la que hacía las citas, entonces yo siempre tenía que estar muy cerca del teléfono porque me llegaban citas, de repente habían clientas que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana me mandaban, ¿me podés atender mañana? Imagínate, yo redormida, o sea, no había... 2 dedos de frente, o sea... No. Cero respect. Sí, no. Es que a veces las clientas, algunas estaban como medias pasadas, por otro lado. Tipo, estaban en una fiesta o algo y me texteaban a mí y no se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo. Y yo acá, tipo, durmiendo, haciendo citas a esa hora, imagínate. Entonces, el caso es que yo tenía que tener el teléfono todo el tiempo conmigo. Bueno, resulta que el señor, yo estaba así súper tranquila poniendo pestañas y el señor me dice, de la nada, súper de la nada, textéale a Eric. Y yo, ¿viste cuando decís, ¿de dónde vino ese pensamiento? O sea, el subconsciente, yo qué sé, ¿qué fue eso? ¿De dónde vino ese nombre, mami? Sí, exacto. Yo nunca, o sea, Eric, empecé a tratar de pensar por un segundo, no conozco ninguno, o sea, X, paso. Y seguí como que imaginándome otras cosas, yo qué sé en qué vaina yo estaba poniendo pestañas y de repente otra vez, textéale a Eric. Y en eso digo, otra vez la misma cosa. Y ya cuando, viste, uno, o sea, sabe cómo Dios le habla a uno, es como que dije, sí, es Dios. Me parece que me está tratando de decir que, no sé, que busque a alguien para que ore por esa persona, porque es lo primero que yo me pongo a pensar. Jamás dije, ay, mi esposo. No, nada que ver. Es como que dije, wow, alguien con nombre Eric necesita que yo interceda, porque así trabajábamos con Dios, o sea, literal. Y bueno, agarro, dejo las pinzas así, la clienta estaba redormida, aproveché, agarré mi teléfono y empecé a buscar en mis contactos el nombre Eric y no tenía ni uno. Ni un Eric en mis contactos. Y yo, o sea, ¿what? ¿De dónde saco? Ni seguías a ningún Eric tampoco. No, tampoco. O sea, Eric, yo ni idea. Y en eso agarro y entro a Instagram. Y digo, bueno, X. Pongo Eric y me sale que alguien me seguía con nombre Eric. Entonces yo digo, bueno, a ver qué onda. O sea, ese será el único. Eric. Digo, bueno, a ver qué. Entonces él lo tenía público. Lo tenías público a tu Instagram. Entonces, viste que cuando está público vos podés ver si él subió un story o lo que fuera. Entonces yo agarré y dije, X, ni sé quién es. Pongo el story y digo, bueno, señor, ¿qué hago? Yo ni cuenta, ¿eh? Claro. Y digo, señor, ¿qué hago? Aparte yo todo con la clienta esperándome, nada que ver. Y yo como que tratando de entender, tratando de ser obediente con Dios que me dijo Eric y yo estaba buscando para salir de la obediencia, o sea, para cumplir con Dios, o sea, a ver qué onda. Bueno, agarro, miro la historia que le había subido en Instagram, entonces veo que era el cumpleaños de su mamá, de mi suegra hoy, el 5 de agosto. Y agarro y digo, bueno, yo qué sé, me dijo, textéale a Eric X, ¿qué le pongo? Feliz cumpleaños a tu madre. O sea, jamás en la vida yo lo seguí, ni lo miré, ni jamás nada. Yo no sabía ni con quién estaba hablando. Y le pongo feliz cumpleaños a tu madre. Cerré el teléfono y seguí trabajando. Y ya no sentí
que Dios me dijo, texteale a Eric más. O Bueno, sea, ahí quedó. yo cuando recibí ese mensaje fue como que, "What?", ¿no? Fue como que me gané, no sé, la loto. Así como que, wow. Entonces, era chistoso porque yo iba con mi mamá y le digo, mira quién me texteó. Porque hace un tiempo yo venía siguiéndola y una ocasión estaba yo así en el kitchen con mi mamá y le digo, mira esta muchacha. Entonces le enseño, ¿no? Tus fotos. Digo, mira, bonita, ¿no? Y me dice, sí. Le digo, es uruguaya, vive en Miami. Y un día voy a ir a conocerla y va a ser mi novia. Y mi madre, como todas las madres, ¿no? Se reía, incrédula, y dijo, ay, Eric, ¿cómo sueño? Y ya, bueno, Dios. Yo me enojaba porque decía, soy el único que cree en estas cosas. Y me fui. Entonces, cuando pasó eso, es como que se quedó sorprendida. Y para mí eso fue como que... Eso era lo único que tenía que pasar, como la oportunidad, ¿no? Total. ¿Viste esa veces que dices, I just need one chance, una oportunidad para give it all? Entonces, esa era la oportunidad que esperaba y ¡pum! Totalmente. Y en mi caso, ¿cómo les puedo explicar? O sea, yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Ni siquiera, o sea, es loco, porque de tanto que oré, de tanto que creí, de tanto que sufrí, todo el proceso, no estoy hablando de 1 año, 2, 3, no, estoy hablando de muchos años, Sí. ¿ok? En altas y bajas creyendo por mi esposo. Entonces, porque claro, yo era una persona que tenía todo calculado en mi mente, siempre muy calculadora. A esta edad ya me voy a casar, quiero tener tantos hijos, a la edad tanto, entonces a la tanto voy a comprar mi casa y papá. Y adivinen qué, o sea, guess what? Nada que ver, nada que ver a lo que uno planea y mucho menos cuando no involucramos a Dios en nuestros planes. Sí. O sea, literalmente nada que ver a lo que me imaginé, nada. Sí, uno se pone a planear y a hacer una propia agenda y Dios dice, no, Exacto. no es tu agenda, es mi agenda. Y otra cosa, la lista famosa, Sí. que eso es más de las mujeres, que hacemos la lista. Eso es cuando, yo creo que en los teens y entrando en los 20 es cuando más hacemos la lista famosa de pones mi esposo, 2 rayitas, 2 puntitos. Todas Y las empezás, cualidades. número 1, que sea rubio, o que sea morocho, o que sea alto, que sea bajo, o que sea esto, que sea lo otro. Que sea pastor. Que sea pastor, esa es muy, pues, esa todas la pasamos, Sí. todas. Bueno, la lista famosa que uno, a la medida que pasa el tiempo, uno va tachando vainitas y decís, bueno, si no tiene esto, it's okay. Si no tiene esto, it's okay. Pero ¿sabes qué? La lista sigue en el corazón, porque cuanto más pasa el tiempo, más pretencioso te pones. Y cuando Dios te da la oportunidad, como en nuestro caso, que lo tenía literalmente enfrente, mis ojos estaban completamente cerrados. Cerrados completamente, porque jamás al principio lo vi como nada. Apenas como amigo. Sí. Y justamente es por eso. Porque tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas, de en dónde está el enfoque. Como cuando hablamos de que las personas que aman el dinero, o sea, ¿en dónde está tu corazón? ¿A qué estás enfocado? ¿En dónde? ¿Cuál es realmente lo que estás buscando? ¿Cuál es tu agenda? Bueno, en este caso es lo mismo. ¿En qué estás enfocado en buscar una persona? Sí, y ojo, lamentablemente eso hoy viene también desde la iglesia. Claro. Entonces, Los prototipos. claro, entonces tú como persona adulta joven, no, si eso te lo enseñan, no sigas eso, porque es algo que tú estás poniendo tus condiciones,
lo que hasta lo que tu mente te alcanza, pero no a lo que Dios ve que necesitas, y Dios sabe que va más allá de lo que tu mente alcanza y lo que tu deseo alcanza. Entonces, hay veces que si tú te pones al lado de lo que Dios te quiere ofrecer, te quedas corto, te quedas corta. Total. Entonces, inclusive, si no llegas a ver al principio en la persona eso que esperabas y todo eso, pero por eso se comienza de amigos, porque empezás a conocer la persona y cuando menos te lo esperas terminas casado. Totalmente. Entonces, por eso digo, eso de la lista es como ponerte esa barrera. Total. Y hay algo que quiero enfatizar y es que, por ejemplo, algunas veces sí te dicen y te dan buenos consejos, como por ejemplo, me acuerdo que cuando yo iba al servicio de jóvenes, una de las cosas que decía es, no te cases si no tienes finanzas, tiene que tener cierta cantidad en el banco y cosas así que decís, what is that? Es como que, o sea, fuiste como que muy too much al decir eso, cuánta tenés en tu banco, porque es que Dios no puede estar trabajando. Dios no trabaja a ver cuánto tenés en tu banco, o sea, nada que ver. Sí. Porque es que Dios es el que provee, ¿no? Cuando estamos en the right path. Pero ahora, sí acepto y veo correcto que te digan, no entres a un matrimonio con deudas. Y eso es algo que literalmente tienen razón. Ahí sí tienen razón. So, cuando alguien venga y te diga, mira, haz esto, haz lo otro, vos para ahí y abre la palabra de Dios. Porque si lo que estás recibiendo, lo que estás escuchando, muchas veces hasta te profetizan cosas, no lo tomes a la ligera, así como que, oh, ya es para mí y esto es así. No, vamos a pasarlo por un colador, ¿verdad? Y el colador es la palabra de Dios y decís, a ver, ¿qué es lo que realmente sirve de esto? ¿Qué es lo que realmente Dios está diciendo sobre esto? ¿Me apoya esto, lo que me está diciendo, me está profetizando, me está diciendo, bueno, sí, porque es lo más necesario? hay mucha gente que le gusta profetizarte cosas y matrimonios, hijos. sí, un montón de cosas que Nada que ver. muchas de esas hasta no vienen de Dios, ¿no? Total. Y entonces tú lo tomas muy a pecho y terminas frustrado, terminas triste y tu fe comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque lo que dijo esa persona, que ni siquiera sabe si es palabra de Dios o no, pero tú te lo tomaste tan como que oh, eso, y yo lo creo. No, o sea, por eso hay que estar conectados con Dios para poder distinguir qué viene de Él y qué no. Total. Entonces, como nosotros, todo fue tan natural y todo fluyó. Sí. Inclusive cuando pasamos por diferentes etapas, ¿no? Que estaba como testing nuestro noviazgo, Sí. Siempre salimos victoriosos. Y Porque que Dios estaba en el medio. Dios claro, era como el glue. Dios era como que, o sea, cuando de repente teníamos alguna discusión, yo iba con Dios y le decía, Señor, ¿por qué Él me hizo eso? ¿O por qué me dijo eso? Y entonces Él me llamaba y era como que Dios iba a Él y lo corregía, sí, ¿no? Eso es lo hermoso de cuando Dios junta a dos personas. En realidad somos tres en uno, literal. sí. Total. Y bueno, para no encerrarnos tanto en este tema, llegamos al día de tu cumple. Sí. Y el día de tu cumple, casualmente, ¿qué fue lo que hice? Bueno, del 5 de agosto al día de mi cumple, nosotros hablamos. Él, ¿qué pasa? Eh, aprovechó esa puerta que se abrió, que Dios dijo, háblale a Eric, y él me siguió hablando como amigos. Y yo a medida que lo fui conociendo, hablando con él, y vi que era diferente. Hablábamos, él me texteaba como casi todos los días. Sí. Buenos días, ¿cómo estás? Y yo, ay, qué pesado, pero a la misma vez seguía hablando, la verdad. Y se sentía bien porque era algo tan genuino,
Era raro, era lindo, era diferente, ¿no? Lo noté diferente. Y empecé a conocerlo como amigo, literal. Y Sí. acá quiero poner un paréntesis. Súper, súper importante. El noviazgo tiene un propósito. La amistad tiene un propósito. Entonces, primero, amistad. Amistad es para conocer a la persona, conocer a la persona. El noviazgo no es para conocer a la persona. El noviazgo ya es en la transición que se hace para casarse. Entonces, hay personas que se ponen de novios, se conocen y se ponen de novios en 2 días. Ah, me pongo de novio para conocer a la persona. No. Tú conoces a la persona en amistad. Luego, cuando ya lo conociste y Dios ya está involucrado, empezaron a sentir cosas, saben que lo saben, se ponen de novios. Y el noviazgo es corto, Sí. corto, porque ya ahí están involucrados, ya están como involucrados los sentimientos y obviamente es algo público, es algo que ya se involucra la familia, esto, lo otro, y ahí obviamente que ya Sí. comienzan a crecer cosas, sentimientos, Claro. feelings, esto, lo otro, y eso tiene que ser cortito por el tema de que hay que cuidarse para llegar bien al matrimonio. Sí, el noviazgo es literalmente, ok, estoy seguro y vamos a casarnos, Claro, ¿no? Por eso es importante empezar como amigos, porque en la amistad conoces su corazón, la persona conoce el tuyo, y es como que, ok, ahí es donde después puedes decidir, oh, ¿sabes qué? Esta es la persona que me gustaría pasar el resto de mi vida. Y ahí es donde decido, ok, vamos a ser novios, pero a empezar a preparar para... el noviazgo es la preparación para el Claro, matrimonio. claro. Es Entonces, el paso antes. y es que si no, y es que si no son mejores amigos, ¿para qué te vas a casar, no? Sí, ¿Para qué vas a seguir al noviazgo si no conoces a la persona? es que ¿sabes Entonces, qué pasa? Que después se va el enamoramiento, ese ficticio, esa mariposa en la panza, y lo único que te queda es la amistad, fue solo la verdad. Claro, Hay que hacer la amistad. La amistad, esas conversaciones largas que vas a tener con tu esposo o con tu esposa, nace desde una amistad. claro, de otra forma es solo la emoción. Sí. Bueno, llega el cumpleaños, con tiempo ya estaba buscando algo para mandarle, ¿no? Sorprenderla. Entonces busco a alguien que vende flores en Miami, ¿no? Desde la distancia. Estamos hablando que ella está en Miami, yo estoy en Dallas. Sí, Y todo fue a la distancia. sí. Y bueno, encuentro a alguien y le digo, ¿sabes qué? Me gustaría una rosa. El que es el corazón formado por muchas rosas y las rojas, ¿no? Y me gustaría que busques, ojo, me gustaría que busques un oso tamaño persona. Así, o sea, como mi estatura. Y dijo, ok, sí lo puedo conseguir. Y la otra, que yo sabía que le gustaba, porque me lo comentó en una ocasión. Pero Una ocasión. una ocasión. Y esa es la cosa, ¿no? Que se me quedó grabado, lo capté, obvio. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Búscame un jazmín, Una planta de una jazmín. planta de jazmín. Exacto. Es mi flor favorita. Sí, entonces era una rusa y se queda así como que, ¿what? ¿Y dónde voy a conseguir yo un jazmín, no? Porque se dan en cierta Sí, temporada y todo. son muy difíciles de conseguir. Y le dije, no sé cómo vas a hacer, pero... Y esto es como una semana antes, ¿no? No sé cómo vas a hacer, pero encontrame el jazmín. Porque lo quiero para este día, a tal hora, en esta dirección. Y yo te pago extra si quieres, ¿no? Dijo, bueno. El día antes de tu cumple, me vuelve a mandar un mensaje y me dice, misión cumplida. Está todo, se va a ser entregado el día de tu cumple, en la dirección tal. Dijo, ok, perfecto, ya. ¿Y entonces? Entonces, llega el día de mi cumpleaños, me tocan la puerta, abro y es un oso gigante el que me está tocando la puerta. Y enseguida se me viene el sueño. Y digo, ¿what? O sea, el sueño que tuve en el 2 mes meses antes.
Ajá, en el mes de junio. Sí, 2 meses antes. Sí, en el mes de junio, que el día de mi cumpleaños me tocaban la puerta un delivery guy con un oso. Y entonces el tipo ni se veía, porque el oso es tan grande, se llama Coco, el oso es tan grande que no se veía el hombre. Y en eso agarro me dice, Mariana, le digo, sí. Entonces me dice, this is for you, esto es para ti, no sé qué. Entonces agarro el oso y cuando veo me da un ramo, que no es ramo, pero que venían así como una cosa, un arreglo, con un corazón espectacular, unos chocolates y me dice, oh. Entonces él como que no podía con todo y me dice, dame un segundo. Entonces cuando va a buscar algo más, porque yo vivía en un segundo piso, y cuando llega viene con una maceta dorada y una planta. Y una planta, o sea, exactamente como mi sueño. Yo lo soñé a eso. Exactamente, yo lo tengo escrito ese sueño, porque yo escribo todos los sueños que vienen de parte de Dios en mi teléfono. Y era un jazmín. ¿Qué pasa con el jazmín? Yo le dije al Señor mucho antes bueno, como 2, 3 años antes le dije, Señor, quiero que una de las señales que cuando tú me confirmes que es mi esposo, para yo estar bien segura que esto me estás dando el ok de la persona, esa persona me tiene que regalar jazmín. ¿Por qué? Porque es mi favorita. Entonces, yo cuando de repente salía con un chico y le tocaba el tema, me gustan los jazmines, me regalaban flores rosas o cualquier cosa, pero nunca, nunca, nunca un jazmín, jamás. Él fue la primera persona que me regaló un jazmín y ahí supe, dije, oh my gosh, estoy enfrente del que Dios me dijo, ok, me Sí, dio green light. que ya para entonces ya era bastante raro porque el primero me textaste porque Dios te dijo. Sí. Y después alguien que no has conocido en persona todavía te manda el Exacto, oso, pequeño detalle. el jazmín, las Total. flores, todo eso. Total, O sea, ya todo era como que, what? Pero Total. uno fluye, ¿no? total. Sí, hasta ese tiempo yo tampoco sentía nada por él. No. Sí, ojo, perdón. Es como que le empecé a agarrar un cariño porque empecé a conocer tu corazón y Dios más me mostraba su corazón y más lo conocía, más me encariñaba como amiga, ¿no? Pero él tenía otras intenciones y yo sabía que él tenía, y yo me sentía mal, porque decía, wow, a mí él no me atrae como novio, como esposo, como lo que fuera. Yo lo veo como un amigo y hablábamos cosas súper, porque yo le abría mi corazón y wow, hasta orábamos juntos y todo, y era súper, súper awesome, pero yo no sentía esa atracción por él, así, como para decir, wow, I'm in love, estoy enamorada, nada que ver. Which, again, otra vez, it's okay. ¿Por qué? Porque así es como tiene que comenzar. Sí. Una amistad, tus ojos tienen que ser de amistad hacia la persona, conocer la persona. Ya después Dios va a ser el que va a llevar eso al siguiente paso. Sí, hay veces que, o sea, no es que todas las historias van a ser como la nuestra, Claro. pero quiero que no nuestra intención es que si en algún momento has pasado por algo similar, no descartes por completo. Tampoco estamos incentivando a que te cases sin enamorarte, no, porque en nuestro caso hubo un tiempo específico donde Dios me quitó la venda y yo sí, obviamente me enamoré. Obviamente, si Por no, no eso me hubiera casado. Por eso otra vez recalco la importancia de estar conectados y dejar que Dios guíe y que sea el centro. Exacto. Porque solo así pasan las cosas en el timeline correcto Sí, de que tienen que pasar. sí. Por más raro o cualquier cosa, Dios hace las cosas a su manera, a veces no la Total. entendemos, pero salen siempre perfectas. Total. Él a mí me dijo, yo te tuve que poner una venda en los ojos para protegerte. Acuérdense, yo no nací en el Evangelio. Vos sí. Eric sí nació en el Evangelio. Yo no. Entonces, yo había tenido novios antes y yo no sabía cómo era tener un novio, por ejemplo, o hablar con alguien sin primero fijarme en el físico y jamás en el corazón. Porque, como dije antes, todas las copias que vinieron, que pasaron antes,
todos me lastimaban, la verdad, todos me lastimaban. Y yo siempre me fijaba primero por fuera, pero en este caso Dios hizo todo al revés. Dios me hizo primero enamorarme del corazón, enamorarme de la persona de quién es Él, y después el físico. Sí. Y sí me terminé enamorando del físico, por supuesto, de todo lo que es Él, todo el componente de mi esposo. Pero por eso, bueno, y entonces llega el tiempo. Es impresionante todo lo que ha pasado hasta ahora, que el sueño 2 meses antes se cumple y ahora vamos transicionando hacia... Quedamos de acuerdo en que yo iba a ir a Miami para septiembre, en una fecha de septiembre, mediados de septiembre, para ir a conocerla. Sí, septiembre Y 21. Septiembre 21. Y entonces no me creía de cierta forma, pero Sí. llegué a Miami y nos conocimos, ¿no? Ujú. Y toda esa semana fue conocernos. Y Era como raro, ¿no? Haber estado hablando sí, tanto tiempo, o sea, por teléfono, orando, es o como sea, que súper es como que te conectados. conociste con la persona por teléfono Sí, y llegás en persona y hay que volverse a conocer, ¿no? volverse a conocer. It feels really weird, pero es algo lindo. Sí, Es diferente y es lindo porque es como que, ok, yo conozco a esa persona, pero ahora tengo que conocer como el físico, en lo primero, en primera claro. persona, ¿no? Y compartir cosas, o sea, de repente ir, sentarte a comer a una comida, tomarte un café, etcétera, ¿no? Y Y eso bueno, fue todo lo que hicimos. Esa semana fue salir, conocernos, conocernos, conversar, ir a lugares en Florida, que está lleno de lugares turísticos. sí. Tuvimos un road trip donde nos conocimos en todo ese viaje, estuvimos ahí conociéndonos, Un road trip hablando. de 4 horas, Sí, mismo en la Florida, y volvimos el mismo día. sí. Y entonces es como que ahí terminamos de conectar y fue donde algo pasó en el regreso. Sí, de hecho, en el regreso fue como que eh, nos hicimos novios y, y yo le dije que sí sin haber estado enamorada. O sea, y me sentía tan mal que tengo que confesar, o sea, yo hasta me puse a llorar porque decía, yo no siento eso por él, pero sí estoy enamorada de su corazón, pero Mm, faltaba eso. Yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, volvemos en la tarde para Miami, creo que estábamos en San Agustín, me sí, parece. sí, sí. Y estábamos volviendo para Miami y o sea, literalmente lo miro y fue como que, fue algo sobrenatural. Mm, Sentí como que un velo en mis ojos se cayó. O sea, fue un segundo. Y sentí como algo en mi estómago, esas mariposas que se sienten. Y me enamoré completamente. Ahí sentí como una cosa completa. Y dije, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, estoy sintiendo, ¿qué es esto que siento? Y entonces él se dio cuenta, porque yo me quedé mirándolo y él me dice, ¿qué pasa en tus ojos que están súper brillosos? O sea, ¿are you okay? ¿Estás bien? sí, yo estaba manejando y de hecho ya estaba como que el sunset, ¿no? Ya estábamos cerca de Miami, pero estaba así como atardecer, ¿no? Había como nubes, entonces no pegaba el sol, Mm, pero había luz. Entonces yo iba así manejando, íbamos escuchando música, porque ya para esa hora íbamos re cansados, ¿no? Habíamos caminado en ujú, San Agustín, en los museos, sí, y, y cuando íbamos a esa hora, la volteé a ver así, ¿no? Iba manejando y la volteé a ver, y de repente sus ojos eran como luz, así una luz como brillante, así como... Y yo así como que, ¿qué pasó? sí, Y yo te totalmente. miraba y ella me miraba, pero era como diferente la mirada. Sí, como Yo noté mirada de que era, amor, sí, claro, era muy diferente y yo dije, pará, ¿qué pasa acá? Le digo. total. Y creo que te dije, ¿no? Sí, me Tus dijiste, ojos están brillando. brillando, como impresionante, impresionante. Entonces el Señor me quitó el velo, o sea, es como que mis ojos estaban tapados
por un cierto tiempo con un propósito específico. Y en ese tiempo, el momento que Dios creyó que era oportuno, Él lo hizo Claro. y en ese momento sucedió. Entonces, vamos a pasar a cuando... Antes, el resto de esa semana ya fue conocernos y nos dimos cuenta, ¿no? Que estamos enamorados y todo, y de seguir al siguiente paso. Otra cosa que quiero recalcar, nosotros lo que hicimos, y como también tipo honra, es que involucramos a nuestros padres. Sí, O sea, sí. recibimos la bendición y la oración de nuestros padres. O sea, como que nunca quisimos mantenerlo Como que nada más a nosotros, ¿no? oscuras, como... Claro. Ajá, como que no. Nosotros teníamos demasiada como confirmación personal. Yo los sueños, un montón de cosas Sí. que Dios me hablaba. Entonces yo ya sabía en mi interior que ya podía presentárselo a mi mamá, porque yo quería que ella supiera y viera con quién yo hablaba. La verdad, Claro. no, eso, todo lo que lo haces, digamos, a escondidas o todo lo que ocultas, No termina literalmente bien. ahí no está Dios. No. No. Y eso es lo que iba, que nosotros decidimos, ya estábamos seguros los dos, ni siquiera nos preguntamos, dijimos, vamos a llamar a mis padres, Sí, y yo conocí a mi suegra, sí. y me parece que hasta mi suegro, en ese viaje, ¿no? También por Por cámara, teléfono, porque mi papá está en en Uruguay. Uruguay. Entonces, pero, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque cuando vos haces eso y ya estás seguro de que esa es la persona, es como que, ok, la bendición de tus padres ya entras a otro nivel, ¿no? Lo necesitas, porque teniendo la bendición de tus padres, lo primero los estás honrando, respetándolos, y otra cosa, estás am, demostrándole a Dios, ¿no? Como tu obediencia, y es Sí, algo especial, es que Dios básicamente, y siempre puso... los quieres tener Total. en cuenta. Tú eres el que escoges, tu esposo, tu esposa, pero siempre tener la bendición de tu mamá y tu papá es lo máximo. Sí, y también tenés que contar que hay personas que nos aman y que quieren lo mejor para nosotros y Sí, Dios puso esas autoridades acá en la tierra con un propósito y claro. obviamente esas son confirmaciones de las cuales obviamente son las más cercanas y Dios usa a nuestra familia Sí, y a nuestros pastores, a nuestros líderes, los que están ahí, digamos, con una relación sana, claro. no cualquiera, o sea, no es que vas Mm, a ir a tu pastor y tu pastor te dice, no te cases porque, ¿verdad? Y de repente a veces viene, viste, medio como que de la carne o lo que fuera. No, sí, mira, tus padres son las personas que más te aman después de Dios. claro. Entonces es importante que ellos acudas a ellos y digas, ¿qué te parece tal cosa y tal otra? Otra cosa muy importante es de que cuando estás en una relación sana, vos floreces. Mm, O sea, las personas se dan cuenta claro. que estás más contento, más contenta, te ven diferente, te ven mejor. Entonces eso ya empieza a traer una repercusión en las personas que están alrededor y eso es como una confirmación indirectamente Claro. de que estás yendo por el camino correcto. Sí. Entonces, cuando te ven apagado, cuando te ven que te empezás a faltar a la iglesia o empezás a faltar a los lugares, te desconectás de tu autoridad, te desconectás de tus amigos, te desconectás de tu familia, Algo ahí está mal. ahí anda algo mal y ahí ya literalmente no tiene que venir Jesús en tu cara a decirte, no, esto no es de Dios, no, ya hay muchas señales de las cuales tenemos que abrir los ojos y entender que por ahí no es el camino. Y por último, el enemigo odia el matrimonio. El enemigo no le gusta cuando va a haber una unión que viene de Dios. Entonces, el que tus padres, tus autoridades, pero en este caso estoy hablando de los padres, el que tus padres estén contigo en oración, el simple hecho de que los tomes en cuenta y sí, le digas, mira, este es mi novio, esta es mi novia, están luchando en oración contigo, ¿viste? Porque el enemigo cuando ve que va a haber una unión de parte de Dios, él empieza a hacer lo que sea para tratar de evitarlo.
Sí. Porque sabe que una vez unidos, un solo cuerpo es más guerra para él, ¿viste? Sí. Entonces, Y tal vez si de repente no sos cristiano, no sos cristiana o tus padres no son cristianos, hay otro tipo de señales que son, bueno, son iguales en realidad. sí, Porque acá no estamos hablando de que somos cristianos o no al ver los frutos de tu relación, claro. ¿no? Si estás cambiando para bien, entonces es para bien. Si estás cambiando para mal, te ven así como que todo el tiempo estás grumpy, de mal humor y esto y lo otro, es porque esa relación no está bien. Esa relación no es un fruto de algo bueno. Entonces, el árbol malo da fruto malo, el árbol bueno da fruto bueno. Claro. Así que no te preocupes si de repente tus padres no son cristianos y sentís que, ok, no están orando por mí o lo que fuera, vos podés hacerlo. Vos podés hacerlo perfectamente porque Dios, o sea, literalmente yo soy la primera en mi familia quien se convirtió, a quien Jesús vino y se presentó y me agarró así, me quitó de donde estaba y yo fui la primera, la que me paré por toda mi familia y yo no tenía a mis papás que oraran por mí. Después, por supuesto, se levantaron, conocieron a Jesús y fue lo más hermoso que mis papás oran por mí. Ese es Ahora, otro testimonio, sí, que ahora toda su familia es convertida. claro, Siendo ella la primera, sí. no conocer nada, Dios la alcanzó y toda su familia ahora es convertida. Sí, totalmente. Y quiero decirte una cosa, si de repente vos estás creyendo que tu familia, alguien, tus padres, tu madre, alguien que no conoce de Jesús, y sé que es un proceso muy doloroso y se necesita demasiada fe, te quiero animar a algo, darte un pequeño testimonio de lo que me pasó a mí. Yo iba a la iglesia con una foto de mi familia, de mi papá, de mi mamá y de mi hermana, cuando éramos chiquitos, porque mis papás se divorciaron cuando yo era chiquita. Entonces, las fotos que tengo son unidos como familia. Yo tenía unos 8 años. Entonces, lo que hacía yo era que iba a la iglesia, a los servicios, y ponía la foto de mi familia en la silla de la iglesia. Y cuando venía la persona, el ujier o la persona que sienta a las personas, me decía, ¿esas sillas están ocupadas? Y yo le decía, sí. Imagínense. Le decía, sí. Sí, está mi familia. Lo que pasa es que fueron al baño. ¿Ok? Y era la foto. Y era la foto. Wow. Porque yo estaba profetizando, creyendo con todo mi corazón de que Dios iba a salvar a cada uno de ellos y que ellos se iban a sentar ahí, Dios mío. Y hubo un 31 de diciembre que las personas, aunque mis papás estaban divorciados, mi papá viajó a Miami y vio que pasamos un fin de año juntos y pasamos todos en esa iglesia, en esos bancos. Estamos hablando de 3 años después. Wow. Perdón, no. Estamos hablando de 6, 7 años después. Pero no importa. Todos los de la foto se sentaron en las bancas y fue impresionante. De verdad, eso es otro testimonio, pero quiero animarte a creer. Claro. A creer. Mira, cuando uno cree y hace actos de fe, o sea, eso es como la frutilla en el pastel. Sí. Porque una cosa es creer en tu corazón, pero cuando crees y haces, eso mueve a Dios. Y esto, como dice Mariana, estos son testimonios que los vamos a ir contando en este canal. Por eso lo hicimos para animarte, para que vuelva a crecer esa fe si ha disminuido, para volver a conectarte con Dios a través de nuestras experiencias. Y se vienen muchos testimonios, muchas experiencias. Sí. Entonces, para que sigas conectado con nosotros. Pero después de esa semana donde nos conocimos y todo, después yo regresé a Dallas y no pudimos esperar más y tuvimos que hacer el booking de tu vuelo porque dije, Sí. tú tenés que venir a Dallas. Sí. Y de repente hicimos el booking, todo, bueno, ¿para cuándo hay? Para este día no hay. Bueno, lo único que queda es este día, Sí. ¿no? Creo que era 15 de octubre, pum. Y bueno, Llego al aeropuerto, yo obviamente emocionado, ya tenía toda la semana. yo viajando nervioso sola a como- Dallas a conocer Sí. a tus padres. Claro. Y yo todo nervioso como la primera vez, así como que, ay, ya lo voy a volver a ver y todo. Porque no lo había visto desde septiembre.
nosotros tuvimos una relación de larga distancia donde Sí. yo después viajaba todos los fines de semana. Por un año. Por un año viajé todas las semanas, ida y vuelta a Miami. Sí. Entonces, bueno, fui al aeropuerto, llego y la veo y me dio tanto gusto verla y empiezo a subir sus valijas, o sea, sus maletas. Creo que me había llevado un ramo de flores. Sí. Sí, me Y acuerdo. de repente le empieza a sonar el teléfono. Sí, me sonaba la alarma y yo la verdad estaba como súper desconcertada. Digo, yo no puse alarma. O sea, ¿qué alarma es esto? Y cuando me fijo, ¿se acuerdan lo que les dije al principio del video? Que Dios me había pedido en el 2019 un año. Y yo le dije, no, Señor, te doy 6 meses. Y me dijo, no, pon un año en tu calendario y pon la alarma. Y yo puse la alarma 15 de octubre de 2019. El 15 de octubre del 2020, cumpliéndose un año exactamente, me suena la alarma, yo pisando la tierra de Dallas, en la cual hoy vivo, porque nos casamos y venimos a vivir acá, me suena la alarma y decía, hoy se cumple un año de que le di a Dios, que Dios me pidió para conocer a mi esposo. Y eso Me dio escalofrío. me voló. Lo loco que te sonó en el momento que estamos mirándonos. Total, Recién le estoy subiendo la valija a mi camioneta y ¡pum! Suena la alarma y me chequea y se queda fría. O sea, creo que hasta el chicle te comiste, ¿no? Ahí es cuando... Sí, ahí es cuando la palabra de Hebreos 10:23, que las que les dije, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe, profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha dado. Dios cumplió la promesa de decirme, dame un año. Y en ese año Exacto. no fue perfecto. Ese año que yo le di a Dios no fue perfecto, pero ¿saben qué fue lo perfecto para Dios? Fue mi disposición para Él. Y la obediencia. Y la obediencia. Sí. En el cuando me caía, me volvía a levantar. ¿Sabes por qué? Porque no me levantaba sola. Porque si yo hubiese levantado sola, no me hubiera levantado. Porque no le solté la mano. Durante todo ese año, aunque tuve fallas, aunque me caí, aunque me equivoqué, aunque desobedecí en muchas ocasiones, yo le agarraba la mano al Señor y decía, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento, levántame otra vez. Y así, Sí. con mis rodillas estaban rotas de tanto caerme. Pero Dios la sanó y me seguía agarrando de la mano. Y en el año donde se cumplió ese año, yo llegué con rodillas rotas, con de todo, pero agarrada de Jesús, que eso fue la clave para que la promesa de Dios se cumpliera, porque la promesa de Dios iba a estar ahí. Pero si yo no le hubiera agarrado la mano a Jesús durante todo ese año, en la plena imperfección, ¿verdad? Claro. No hubiera llegado a Sin la ayuda agarrar de la Dios, promesa. no se puede. No hubiera, porque si yo no hubiera escuchado que Dios me dijo, escríbele a Eric, y yo lo dejo así, ¿qué pasa? Entonces, la clave de esto es estar conectados con Jesús. La clave de esto es saber cuando Dios nos habla y no esperar. Es actuar y actuar. O sea, no poner a Dios en el segundo plano, decir, ya voy, ya te atiendo, Sí. No sé, no me parece. No, ¿sabes qué? No me parece, Señor. Pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer igual. Porque el corazón obediente es el que finalmente ve la promesa de Dios. Sí. Literal. Eso es muy clave. No es un corazón perfecto. No. Es una obediencia. Obediente. Total. Pues somos muy imperfectos, vamos a cometer errores. Sí. Pero la obediencia, Sí. tal como en todo ese año fuiste obediente, y lo loco que a mí no me deja sorprender, ¿no? Me acuerdo de ese día cómo sonó la alarma y decía, ¡pam! Y déjame decirte, hoy estamos casados, tenemos una bebita hermosa y es wow. Lo que Dios ha hecho es wow. Nada es perfecto, ¿no? Pero Dios es bueno y hemos visto su mano. Total. Y quiero terminar con esto porque aquí vamos a dejar
por ahora esta historia. Vamos a seguir contando qué sigue en más videos, pero lo queremos dejar así un poquito picado, ¿no? Sí, que queden con ganas de escuchar más. Total. Y el tema de el Dios usa Instagram, en realidad quiero decirte esto. Dios usa cualquier cosa que a Él le plazca. Sí. No encajemos a Dios en una cajita tan pequeña que es nuestra mente. De la manera que nosotros queremos, porque voy a conocer a mi esposo en un Starbucks, o tiene que ser en la playa, o tiene que ser acá, quitémonos, despojémonos de todas esas ideologías personales que lo único que hacen es atrasar el propósito de Dios. Claro. Cuando nosotros le damos rienda suelta a Dios, ahí es cuando hay una aceleración sobrenatural juntamente con la obediencia. Así que ese es el consejo que yo te quiero dar. Y hay veces hoy. que puede ser difícil porque a veces Dios está en silencio. Pero mientras tú seas obediente y lo dejes a Él hacer lo que Él hace mejor, que es ser Dios en tu vida y estar conectado con Él, todo te va a salir. Dios te va a proveer, Dios va a poner las cosas en su lugar, Dios te va a cumplir promesas. Puede que no sea perfecto, puede que pases una montaña rusa, pero al final de esa montaña rusa tiene que parar y tiene que llegar a su destino. Entonces, siempre mantén eso en mente. Sé obediente y no dejes de confiar. Y quiero terminar con este versículo, Juan 1:7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Es la razón por la que nosotros hacemos este podcast. Sí. Porque no queremos ser selfish, Egoístas. Y quedarnos todo para nosotros. No. Queremos que vos sepas que Dios cumple promesas. Esto es para otra vez ayudarte y darle ese boost a tu fe. Y que sigas esperando. Si Dios te tiene en esa temporada de espera, que sigas esperando. Sé valiente y sigue esperando y sigue siendo paciente. Porque tal como nos hizo esperar a nosotros, lo va a hacer contigo. Y por eso es que nosotros queremos testificar. Porque Dios nos manda a testificar. Para que otros crean en Él a través de lo que Él ha hecho en nosotros. Sí. Entonces... Sí, y también yo siento un peso muy grande por específicamente mujeres jóvenes, mujeres en sus no tan jóvenes o lo que sea, en general, mujeres, porque la edad solamente es un número y siento mucho peso, mucha carga por cada una de ellas, porque sé que es duro, porque hay un reloj biológico que es real, de lo cual, hasta esta edad puedes tener hijos, entonces no puedes tener hijos si no tienes esposo. Si no tienes esposo, entonces ¿en qué momento va a llegar? Y todos esos cálculos que te haces en tu cabeza, eso te trae más carga, y que esa carga no es una carga que Dios te pone, quiero decirte. Y realmente me gustaría orar por ti. Si en este momento eres una de ellas, si estás pasando por eso, quiero presentarte y quiero que cierres los ojos y vamos a orar. Señor Padre, gracias te doy, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí dando tu testimonio, hablándole a las personas de quién tú eres, lo que has hecho en nosotros, de la victoria que nos diste a nosotros. Padre, yo te pido por la persona que esté en este momento mirando este video, Dios mío, que tú puedas traer paz en su corazón, que tú puedas traer, Señor, una frescura nueva en su alma, en su corazón, en su espíritu, que pueda ser levantado, Señor, en esta hora, que pueda afinar su oído para escuchar, Señor, lo que tú quieres que esa persona, Señor, haga, decisiones que tenga que tomar, Dios mío, si es algo de apartarse de alguien que no venga de ti, o al contrario, así como lo hiciste con nosotros, Señor, poder abrir su corazón a la persona correcta. Dios mío, te pido, Señor, que le
des paz, Señor, que pueda descansar en ti, que sepa descansar en ti, Señor, que tú puedas conectarte con esa persona y puedas, Señor, tener un romanticismo especial, Señor, con ella, con esa persona, con esa mujer, Señor, que está pasando por soledad o por angustia, por ansiedad. Dios mío, en el nombre de Jesús, toda ansiedad ahora mismo la echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos la paz sobrenatural sobre tu corazón, tu mente. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Te bendigo ahí donde estás, te bendigo con paz, con claridad, y que el Señor y el Espíritu Santo de Dios te pueda guiar en todo tu día de mañana. Gracias, te damos por llegar hasta acá. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Espero que hayamos sido de bendición. Sí. Si quieres seguir escuchando más historias, más testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, suscríbete para próximos videos. Y bueno. Y lo más importante es que te conectes, con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, y también que te conectes con nosotros, porque nosotros acá vamos a seguir hablando de otros temas. Hay millones de tópicos, hay millones de testimonios de cosas que hace Dios en nuestra vida, y algo que siempre digo es que todos los días, como hijos de Dios, tenemos que tener un testimonio. Claro. Si no hay un testimonio todos los días, es porque en ese día no tuviste tu relación con Dios activa o no te has sentido cerca de Dios. Pero Dios hace cosas nuevas todos los días, porque su palabra dice que cada mañana su misericordia es nueva. Entonces, ahí está. Sí, entonces, bueno, suscríbete para que sigas nuestros videos y comenta si tu historia en los comentarios. Exacto, queremos escucharte. Sí, claro, queremos escuchar leer tus comentarios. Y nada, un saludo a todos, que Dios los bendiga mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye.